Hola, Olenka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Le puedo También- mandar una pregunta, de Sí, hecho? sí, manda, ¿no? Ahí lo resolvemos. A ver. Mm, ya voy a compartir pantalla, ¿eh? Un ratito. Ya, un toque, un toque. Ya, ahora sí. Eh, Dentro del Tahuantín, ¿se puede ver, no, Olenka? Sí, sí se ve. Acá. Dentro del Tahuantinsuyo, los Mitimais fueron grupos más o menos numerosos enviados junto con sus familias desde sus lugares de origen. Ya, ya. A pesar de estar alejados de sus pueblos, los mitimaes mantenían vínculos de reciprocidad y parentesco con su avio de origen, derechos sobre la propiedad de la tierra de los colonizados, funciones administrativas en sus respectivos lugares de origen, poder directo sobre los ejércitos de las provincias imperiales. ¿Ya cuál es tu duda? Es que en la separata como que no te especifican bien sobre los mitimaes, solo ponen de que son colonizadores y yo pensaba que era la B. Ya. A ver, mira, sobre los mitimaes hay dos cositas. Son dos cosas con respecto a los mitimaes. Mitimae, ¿no? Eran estas familias, como dices tú, que se trasladaban a otros lugares, ¿no? Eran las familias más fieles muchas veces, ¿no? Porque eran los que iban a colonizar a otros lugares, ¿no? A difundir más que nada también la cultura incaica, ¿no? Porque a veces los incas llegaban a lugares donde eh, no existía pues esto de la adoración al sol, ¿no? Y los incas enviaban a los más leales a esos lugares, ¿no? Sus mitimaes. También pues enviaban mitimaes a lugares conquistados, ¿no? Por ejemplo, llegaron a Chimu, conquistaron Chimu los incas y para poder difundir ahí y también de paso vigilar a la población, trasladaron familias enteras a Chanchan, ¿no? Los mitimaes. Pero también el mitimae servía de castigo, ¿ya? También eran castigados los mitimaes. O sea, me refiero a que, por ejemplo, eh, ponte, no cometiste algún delito, el Inca agarraba y te trasladaba a otro pueblo. Para ellos era un castigo. ¿Por qué? Porque recuerda que dentro del imperio incaico no existe lo que es la movilización social. Si tú naces en Lima te vas a quedar toda tu vida. Si naces en el Cusco, naces en Apurímac, ahí te quedas toda tu vida, ¿ya? Te vas a mover nada más cuando eres parte del ejército o quizás eres chasqui, ¿no? Pero si tú naces en un lugar, ahí te quedas toda tu vida. Entonces, imagínate tú, ¿no? Que tú nazcas en Lima, en tu barrio, estás ahí toda tu vida, has vivido 20 años en tu barrio, conoces a toda la población, estás ahí, y que, bueno, cometiste algún delito, el castigo va a ser sacarte de ese lugar y mandarte a otro lugar, ¿no? Y te mandan a lugares totalmente alejados del imperio, ¿no? O bien al sur, o al norte, ¿no? Entonces, para ti era un sufrimiento porque es como que ahorita te digan, ¿sabes qué, Olenka? Te vas a mudar de tu barrio, ¿no? Nos mudamos ahorita. Te va a doler, ¿no?
dejar a tus amigos que están ahí, a tu familia que está ahí, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los mitimaes, ¿no? Esas cositas. Era de castigo, o a veces también eran las familias más fieles, eran colonizadores. Ya, a ver, dice, vínculos de reciprocidad y parentesco con su ayo de origen, ¿ya? Y derechos sobre la propiedad de la tierra de los colonizados. A ver, recuerda algo, ¿ah? En el incanato, cuando se habla de la tierra, ¿ya? Nadie es dueño de la tierra, nadie. Todo le pertenece al Estado. Ni el Inca es dueño de la tierra. Todas las tierras es del Estado. Cuando tú naces, el Estado te da tu tierra, ¿no? Te da medio topo, ¿no? ¿Ya? Y al hombre le da un topo entero. Ahora, ¿qué pasa el día que tú te mueres? El día que tú te mueres, la tierra no lo heredan tus hijos, ¿eh? Esa tierra regresa al Estado. Y el Estado ya se lo dará a otra persona. Entonces, en el incanato no existe esto de la propiedad privada, ¿no? De que tú eres dueño de la tierra o que la tierra, el topo que te han entregado a ti el día que tú naciste, ¿no? El día que te mueras, tu tierra no lo van a heredar tus hijos. ¿Me dejo entender? No existe eso en el incanato. Por eso que el AVE no podría hacer derechos sobre la propiedad de la tierra de los colonizados, no. Los mitimaes ni nadie era dueño de la tierra. El Estado incaico era el dueño de la tierra. ¿Se entendió, Olenka? Sí, profe. Ya, por eso que la B no puede ser. Es imposible, ¿no? Ya está. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿O no te convenció lo que te dije? No, sí, se me quedó claro porque, o sea, como le dije, de Mitimae solamente ponen que son colonizadores y Mm, no me sonaba la letra A, por eso había marcado la B. claro, claro, claro que sí. La A dice, ¿no? Vínculos de reciprocidad y parentesco con su hoyo de origen. Vínculos de reciprocidad. Sí, bueno, en todo el incanato se daba la reciprocidad, ¿no? Así tú estés en el Cusco, estés como se dice en otro lugar del incanato, se hace la reciprocidad. Lo que sí podría, ¿no? Agarrarte es por parentesco con su ayo de origen. Sí, pues, ¿no? Si lo analizamos bien, sí, pues, ¿no? Porque tú siempre vas a ser el hijo de tu mamá, ¿no? Es tu ayo. Tu ayo es la familia, recuerda, ¿no? Tu ayo es la familia. Todos tienen derecho a tener un ayo, recuerda. Menos, justamente hay que aclarar algo, ¿ah? Los únicos que no tienen derecho a ayo son los piñas y ¿Yanaconas? y los yanaconas, mira cómo se me dio la palabra, y los yanaconas. Eso sí he visto que han preguntado anteriormente, ¿ah? Sobre los yanaconas y sus ayos. Bien, ¿fue una pregunta de examen de admisión o fue de Presa San Marcos? Recuerda, los yanaconas, ellos no tienen ayo. No tienen ayo los yanaconas. Ten cuidado ahí, así es que te preguntan por ahí. ¿Ya? Y los piñas tampoco. Ellos no tienen derecho a ello. El resto sí. El resto sí. Entonces, Hatun Runa, Mitmakuna, Mitimae, eso también, ¿no? También he visto bastante. El tema de Mitimae. Si por ahí encuentras Mitmakuna, Mitma o Mitimae, es lo mismo, ¿ya? Así que ten cuidado, Lenka, por favor. Porque yo he visto también, una vez vino en Empresa San Marcos, que le pusieron al alumno Mitmakuna. Y el alumno dijo, pero yo nunca he visto Mitmakuna, ¿no? Pues, me acuerdo que me dijo, profesor, pues usted nunca me enseñó Mitmakuna, ¿no? Eso fue hace años, ¿no? O sea que, ya, pero es Mitimae, Leo, ¿no? Ya, a partir de ahí, entonces ya, como que yo en mis clases siempre lo menciono, ¿no? Chicos, tengan cuidado, si dice Mitma, Mitimae o Mitmakuna, es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué tal Rosa? Rosa también entraba, ¿no? Ya. Olenka, y dime, ¿qué pasó? Tu profesor.
¿Dónde se quedó esta vez? Para No, renegar me contra toca el miércoles. Creo que toca sobre Toledo, ¿no? Virrey Toledo. Ajá, sí. Ah, su Toledo de fijo de fijas, ¿ah? Sí, en Ya, varios pero exámenes ha venido. en los últimos exámenes ha venido. Siempre te ha venido una pregunta, siempre. ¿Qué es humanismo? ¿El miércoles es humanismo, creo? Mm, llegó hasta, hizo nomás la primera parte, Renacimiento. Ah, sí, sí me contaste, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Sé que no sé, no sé si me contaste. Ya que abuso. Ya, pero Profe, ¿qué te...? Dime, dime. más Dime. bien quería saber si puede hacer un repaso de semana 6, porque eso tampoco acabó el profe. Y como es denso, me he perdido un poco. Semana 6. A ver, déjame ver, semana Ah, no, no, 6. no, semana 7 de Historia Universal. 7, este acá debe ser. ¿Qué tema es? Ah, la Edad Media. Complicaba. ¿Hasta dónde llegó tu profesor? Terminó nomás Invasiones Bárbaras. Ah, se causa. ¿Que nada más hizo? No, y eso que tocó virtual. Ah, la peor, te más aburrido, me imagino. Ya. A ver, Invasiones Bárbaras. Ya. Esto lo trabajó, me dices, ¿no? Sí, eso sí. Los campos cataláunicos, primer saqueo de Roma, invasión de los hunos, Atila, segundo saqueo de Roma, y los érulos, con su líder Odoacro, pues acabaron con Roma, ¿no? Ya eso lo explicó el profe. Ya. Invasiones pacíficas violentas, consecuencias. Eso también lo hizo, ¿no? Me dices, ¿no? Sí, profe. Ya, vaca. Imperio carolingio, No, eso ya no. ya, a ver, expliquemos un poco de Imperio carolingio. Con respecto al Imperio carolingio, tú sabes que se produjeron las invasiones bárbaras, pues, ¿no? ¿Ya? Y una consecuencia de las invasiones bárbaras fue la creación de nuevos reinos. Se crearon nuevos reinos, ¿no? Reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino vándalo, el reino franco, ¿no? El reino anglosajón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos estos reinos, ¿cuál fue el más importante? De todos los reinos, ¿cuál fue el más importante? ¿El germánico? No, el reino franco fue el más importante. El reino franco. Mm, mm, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, te decía, ¿no? El reino franco fue el más importante, ¿ya? Ahí, este reino se convierte en importante por algunas razones. Vamos a ver cuáles fueron estas razones. Fue uno de los primeros reinos en cristianizarse, ¿ya? Fue uno de los primeros reinos en cristianizarse. Ahora, ¿qué destacan o en qué destaca este reino franco? A ver, primera característica, sus reyes. Sus reyes eran totalmente vagos, ¿no? Ya recordarás que sus reyes eran llamados los reyes holgazanes, reyes vagos, reyes que no hacían nada, que lo único que hacían era dormir, levantarse, comer, tragar, ir al baño, dormir nuevamente, ¿no? Algo como la vida que algunos de ustedes llevan, ¿no? Mentira, mentira, mentira. Entonces, estos reyes holgazanes, ¿no? Realmente no gobernaban. ¿Quién era el que tenía el poder, el control político del reino? Los mayordomos, los mayordomos. El mayordomo más importante y el que más destaca acá, de este reino franco, va a ser Carlos Martel, Carlitos Martel.
¿Y dónde está la importancia de este mayordomo llamado Carlos Martel? Él detiene a los musulmanes en la batalla de Poitiers. A ver, vamos a ver por acá, miren. Acá les voy a explicar esto del Imperio Musulmán. A ver, Imperio Musulmán. Era una monstruosidad también, un grandazo era el Imperio Musulmán. Aquí está el Imperio Musulmán, miren. Todo esto era el Imperio Musulmán, miren. Una monstruosidad, ¿no? Te das cuenta, es grandazo, es inmenso el Imperio Musulmán, miren. ¿Ya? Está, miren. Todo empezó en la Meca, pues, ¿no? Con Mahoma. Todo empezó en la Meca, como hablando un poquito, pues no me quiero desviar mucho del tema, así que mejor le continúo acá. Ya, le decía, ¿no? El Imperio Musulmán, mira lo que había crecido, ¿no? Y mira hacia dónde se está expandiendo, ¿eh? Donde dice Córdoba, mira, ¿cómo se llama esta parte? Esto es la península ibérica. Portugal, España, ya había caído en manos del Imperio Musulmán, ¿no? Recuerda que España cayó y estuvo sometido ante los árabes por 800 años aproximadamente, ¿eh? Los españoles. ¿Cuánto tiempo estuvieron los españoles acá en el Perú, muchachos? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo estuvieron los españoles en el Perú? No llegaron ni a los 300 años, ¿sí o no? Recuerda que los españoles estuvieron acá en el Perú, pues, en 1532 llegó Pizarro y se fueron en 1824, ¿no? No llegaron ni a los 300 años. Pero imagínate que los musulmanes estuvieron 800 años en España. O sea, fue impresionante, ¿sí, no, muchachos? Tanto tiempo. Por eso que algunas costumbres, palabras, por ejemplo, no tienen origen árabe. ¿Conocen ustedes España? ¿Alguien conoce España? Olenka, Rosa, Rubén, ¿conocen España? No, profe, aún no he viajado. Justo yo la semana pasada estuve por ahí y... No, mentira, muchachos. Y ahí la arquitectura, ¿no? Es costumbre árabe, ¿no? Hasta las palabras, ¿no? Jazmín, naranja, alhaja, almohada, alcohol, ¿no? Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano. Son palabras en árabe. Ya, la cuestión es esta. Mira. Los árabes cuando estaban entrando a Europa, mira, date cuenta, de España, al costado de España, ¿quién está? Francia. Entonces, cuando los españoles estaban, pues, perdón, los árabes estaban intentando entrar a Francia, ¿ya? Ahí son detenidos por el famoso Carlos Martel, mayordomo del Reino Franco. Imagínate si Carlos Martel no hubiera nacido, si no hubiera aparecido. Los árabes hubieran invadido Europa, hubieran llegado a Francia y luego hubieran llegado a Italia y prácticamente el catolicismo hubiera desaparecido. Por ese motivo, todos los católicos del mundo están sumamente agradecidos con Carlito Martel, pues, porque Carlos Martel prácticamente salvó el catolicismo al detener el avance musulmán acá en la frontera entre España y Francia, la batalla de Poitiers. Él es un mayordomo, ¿ya? Del reino franco. Ahí estamos ahí hablando de la importancia de este reino franco, mira. Detuvo el avance musulmán. Carlos Martel nunca fue rey, él fue mayordomo. Recuerda que el mayordomo es el que gobierna por el reino. Eh, Carlos Martel tuvo su hijo, Pipino el Breve. Le decían el Breve porque era chato, Pipino el Breve. Pipino el Breve también fue mayordomo. Pipino también fue mayordomo, ya recuerda. Pero Pipino no solamente quiere ser un mayordomo, él, él quiere ser rey. Él quiere ser rey. Pero para ser rey en esta época, muchachos, no es fácil. ¿Qué tienes que hacer? Si
tú vas y te enfrentas al rey de Francia, ¿no? Y lo derrotas, ¿el pueblo te va a aceptar? El pueblo no te va a aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué no te acepta el pueblo? ¿Por qué no te acepta el pueblo? ¿Sabes por qué? Porque el único que pone y saca reyes es Dios. Y si tú vas y lo sacas a rey, el pueblo no te va a aceptar, porque Dios es el único que puede hacer eso. Entonces, Pipino, ¿qué tiene que hacer, muchachos? Conseguir la aprobación de Dios. ¿Y quién tiene la palabra de Dios acá en el planeta Tierra? El Papa. El Papa, prevos, prevos, ¿no? León XIV, ¿no? León XIV, peruano, el Papa es peruano. Entonces, Pipino, ¿ya? Antes de enfrentarse al rey de Francia, ¿ya? Este rey holgazán, porque recuerda que son reyes holgazanes, son vagos, habló con el Papa, ¿no? Le prometió cosas, el Papa no quería aceptar, pero luego el Papa, oh casualidad, encontró qué cosa, el famoso testamento de Constantino, el emperador Constantino, emperador de Roma, un emperador que había vivido ya hace 500 años atrás, ¿no? 400 años atrás aproximadamente. Y el Papa le dice, Pipino, no te vayas. Mira, justo, acabo de encontrar un testamento, ¿no? De Constantino, el emperador de Roma Constantino, que vivió hace ya 400 años atrás. Y este testamento, ¿sabes qué cosa dice? Dice que me dejan como heredero, ¿ya? De tierras, porque dice que el Papa debe ser rey de su propio territorio. ¿Y qué le estaba dejando supuestamente Constantino? Los estados pontificios. Ahí está, los estados pontificios, mira. Los famosos estados. ¿Han escuchado de eso? Los estados pontificios. Ahí está, mira. Bueno, acá se ve chiquito, acá no sé si se puede observar más grande. Acá, ¿se dieron cuenta? Esto es, justo está en medio de qué, de la bota italiana, pues, ¿no? Mira, ahí está, mira. Acá creo que se observa mejor, no sé. Acá creo que, está, acá se ve un poco mejor, mira. Miren, muchachos, se observa, ¿no? Este es la bota. Esta es la bota, ¿ya? Y ahí están los estados pontificios, mira. El reino de la Iglesia Católica, ¿no? Ya. El Papa le dice a Pipino, Pipino, yo te voy a apoyar, pero mira, encontré este testamento, a respetar pues este testamento, ¿no? Y Pipino le dice, Papa, no te preocupes, yo te dono la tierra, te regalo la tierra con tal que me nombres rey. Y se produce lo que se conoce como, lo voy a escribir acá en el chat, la donación de Pipino. La donación de Pipino. Ahí está. Profesor, ¿qué es la donación de Pipino? Es la entrega de tierras al Papa, a la iglesia. ¿Ya? ¿Con qué intención lo hizo? Para que el Papa lo acepte como el nuevo rey de Francia. Una vez que obtiene la bendición, Pino se va a Francia a derrotar al último rey holgazán llamado Childerico III. Acá lo voy a poner ya. Childerico III. Último rey holgazán. Pregunta, ¿de qué dinastía es el rey Childerico III? ¿De qué dinastía es el rey Childerico III? Dinastía, ¿de qué dinastía es? Uy, se perdieron. Dinastía Merovingia. Ya, hasta ahí nomás, porque veo que ya están volando algunos ya. ¿Está claro, muchachos? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Lo voy a repasar un repasito? Mm, chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Escriban, prendan su micro. No hay problema. Tengan miedo. Repasito. Ya, repasito. No, está bien, repasito.
Estamos hablando del Imperio Carolingio, que antes de ser imperio era el Reino Franco, ¿ya? Entonces, yo decía que en este Reino Franco los que gobernaban eran reyes holgazanes, reyes que no hacían nada, ¿ya? Estos reyes pertenecían a la dinastía merovingia. Dentro de este reino, los que realmente tenían el poder eran los mayordomos del palacio. En este caso, el mayordomo principal fue Carlos Martel, un mayordomo famoso porque él detuvo el avance musulmán en la batalla de Poitiers. ¿Ya? Este, Carlos Martel no fue rey, él era mayordomo, recuerdo, mayordomo de estos reyes holgazanes. El que sí fue rey, el que llegó a ser rey fue el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve. Pipino el Breve, le decían así porque era chato, ¿no? Acá está, Pipino el Breve. Él era mayordomo, pero él quería llegar a ser rey. Y para llegar a ser rey, primero hizo la donación de Pipino, ¿no? O sea, donó tierras al Papa para que el Papa se convierta en rey de los estados pontificios. Y lo segundo que hizo Pipino el Breve fue enfrentarse a Childerico III y lo derrotó. ¿Quién es Childerico III? El último rey holgazán de la dinastía merovingia. Ya está ahí. Olenka, ¿cómo vas? Sí, profe, estoy que anoto todo. Eso no explicó tu profe. No, no llega. No, no La, explicó. la donación de Pipino. ¿No había escuchado de la donación de Pipino? La famosa donación de Pipino. Ya mira, una vez que Pipino derrota al último rey holgazán, a Childerico III, rey de la dinastía merovingia, lo saca del poder y Pipino el Breve entra a gobernar el reino franco. Pero Pipino crea su propia dinastía, porque él no es de la dinastía merovingia, él crea su propia dinastía. ¿Y cómo lo va a llamar? Dinastía carolingia. Entonces, esa es la segunda dinastía que gobierna el reino franco, ¿no? La dinastía carolingia. ¿Ya? La dinastía carolingia. ¿Por qué le puso carolingia, profesor? Ah, en honor a su papá, Carlos Martel. Carlos Carolingia, ¿ya? Ahí está. En honor a Carlito le puso pues dinastía carolingia, pues, muchachos. Y Pipino funda entonces la dinastía carolingia. Ahí está. Así está claro. Pipino el Breve es rey franco de la dinastía carolingia. Ahora, Pipino va a tener hijos, va a tener dos hijos, Pipino. ¿Ya? ¿Quiénes son sus hijos de Pipino, profesor? Carlo y Carlomán. Son dos hijos, Carlo y Carlomán. Hay una costumbre dentro del reino franco, que ya dejó de practicarse, pues, ¿no? Bueno, actualmente ya no hay reyes en Francia, ¿no? Pero era una costumbre que le hacía mucho daño al reino franco. Lo que pasa es que cuando moría el rey, ¿ya? Cuando moría el rey, la herencia, todo el reino se dividía en la cantidad de hijos que uno tenía. Ejemplo, si yo tengo 20 hijos, imagínate, 20 hijos, ¿ya? El día que yo me muera, entre los 20 se van a dividir mi reino. O sea, acá no existe eso de que, yo soy el mayor o que yo soy el menor, el engreído, que no, que yo soy el del medio, el más capaz, ¿no? Como decían los incas, ¿no? El más capaz, asumían, no, no existe eso en el reino franco. En el reino franco el problema era esa costumbre. Si yo tengo 20 hijos, el día que yo me muera, mi reino se divide entre los 20. En el reino franco, Pipino el Breve tuvo dos hijos, Carlo y Carlomán. Carlomán murió, ¿no? Bueno, llegaron a heredar realmente, ¿no? Cuando Pipino murió, estos dos señores, Carlo y Carlomán, hermanos, lograron heredar, pero Carlomán murió al poco tiempo. Al toque nomás, cuando Carlomán se murió, Carlo asume
todo el territorio. Le quitó el territorio a su sobrino. Y Carlo se convierte en Carlo Magno. Así aparece Carlo Magno. Entonces, vamos a hacer acá un árbol genealógico, ¿ya? Mira, tienes acá a Carlos Martel, luego tienes a su hijo, ¿no? A ver, su hijo sería Pipino el Breve, Pipino el Breve, después de Pipino el Breve vendría Carlo Magno, ya está, estamos armando el árbol que es genealógico, ¿eh? Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlo Magno, ahí está. Entonces hasta ahí, ¿está claro, no, muchachos? Y Carlo Magno es el que va a fundar el imperio carolingio. Carlomagno sí funda el imperio. ¿Ya? Él funda ya en el año 800, el 25 de diciembre del año 800, ¿ya? Lo coronan como emperador y nace el imperio carolingio. Entonces el imperio carolingio nace el 25 de diciembre del año 800. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a leer acá qué dice la PPT con respecto a Carlomagno. Su gobierno representó el primer intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Esto es algo curioso, ¿no, muchachos? Algo bien curioso, ¿no? ¿Quiénes invadieron Roma? ¿Quién destruyó Roma de Occidente? Los bárbaros, los francos, los anglos, los visigodos, los ostrogodos. Ellos invadieron Roma, ellos son los que destruyeron Roma. Y ahora los francos, un pueblo bárbaro, quiere reconstruir Roma de Occidente. Curioso, ¿no? Ellos entraron, lo destruyeron y ahora lo quieren reconstruir, ¿no? Bueno, cosas que pasan, muchachos, cosas que pasan. Ya. Eh, Carlo Magno se vuelve famoso por sus campañas militares, ¿ya? Él peleaba bajo la bandera de la Iglesia Católica, ¿ya? Iglesia Católica. Por eso que el Papa lo corona, ¿no? El Papa no es tonto, pues, ¿no? El Papa empezó a tener una buena relación, bueno, siempre tuvo una relación con los francos, el Papa, ¿no? Y al darse cuenta, pues, que Carlomagno estaba ganando, ¿no? Las batallas y todo eso, el Papa no fue tonto, ¿no? Un día que Carlomagno estaba ahí, el Papa fue y lo coronó, ¿no? Justo el 25 de diciembre. Nace Jesús el 25 de diciembre, nace un emperador, el emperador de los cristianos el 25 de diciembre, ¿no? Fue una fecha simbólica, ¿no? El Papa no es tonto, ¿no? Le dijo, eh, tú vas a llevar la espada del cristianismo, la espada de Dios por todos los territorios, a donde llegues, ¿no? Por eso que territorio donde llegaba Carlomagno, territorio que se volvía cristiano, ¿no? Hay una alianza, pues, ¿no? El Papa también se aprovechó, pues. Bien, sigamos entonces. Ahí está. Está el imperio, mira. Fue un imperio centralizado, burocratizado y semidivino. Es lo que justamente te decía, ¿no? ¿Por qué semidivino, profesor? Porque supuestamente Carlomagno era pues el Jesús, ¿no? El nuevo Mesías, por así decirlo, ¿no? No tanto, o sea, no tanto como Jesús, ya, pero, tampoco, no tanto como Jesús, pero él sí tenía algo divino. Era un elegido de Dios, elegido para llevar su espada por todo el mundo y cristianizar a todas las personas. Por eso que el Papa lo corona el 25 de diciembre. Profe, ¿por qué el Papa hace estas jugadas? Al Papa le conviene que haya más cristianos, pues, muchachos. Más diezmo, ¿no? Más dinero, claro, pues. Más poder para él también, pues. Bien. El emperador es la suprema autoridad civil y eclesiástica, ¿no? La que está aquí, Girán, que era la capital. Bien. ¿Cómo es su organización política, cultural? Vamos a ver. Ya, pero hasta acá, antes de que me dispare, ¿no? ¿Cómo van? Miyuki, Ángel, Olenka, Densler, ¿están? Bien, profe. Ya. Miyuki,
Miyuki, ¿es tu nombre Miyuki? Nombre japonés, ¿no? Miyuki. 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 Claro, Miyuki. Ya, muy bien, muy bien. Ya, organización política, ¿ya? ¿Cómo se dividía administrativamente el territorio del Imperio Carolingio? Se dividía en ducado, condado y marca. Acá, un Word vamos a explicarle. A ver, vamos a explicar esto con esto acá. Miren. Ya, ahí está el Imperio Carolingio. ¿Ya? Ese es el Imperio Carolingio. ¿Qué cosas son un condado? Un condado es una provincia interna, ¿no? Un condado. Ahí está, ¿no? Son condados. ¿Ya? Condados, ¿no? Provincias internas. Están los condados, ¿no? ¿Qué es una marca? ¿Qué es una marca? Una marca es una zona fronteriza. Por ejemplo, acá había una zona fronteriza, ¿no? Ahí está, una zona fronteriza, mira. Acá había otra, mira. Por acá había otra. Por acá había otra. Ya está, ¿no? Son marcas. La marca es una zona fronteriza. Profesor, ¿y qué es un ducado? Un ducado es una marca más un condado. Ya está, bueno. Ay. Espérate. Ah, ya está. Ya está, muchachos. Los puntitos son condados, son provincias. ¿Ya? Los puntitos son condados, son provincias. La zona naranja son marcas, que es la zona fronteriza. Y el ducado es un condado más una marca, como está acá, miren. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? Repito, ¿eh? Condado es este puntito que está acá, condado. Acá vamos a escribirlo ya. Vamos a escribir para que es más claro. Ah, aquí está. Condado. Entonces, condado. Ay, condado. Esto es marca. Marca. Y esto es ducado. Ducado. Y ahí está, muchachos. Ahí está. ¿Dudas? Así se organizaba administrativamente el territorio del Imperio Carolingio. ¿Dudas? Todo ¿Dudas? claro, profesor. No, claro. Bacán, bacán, bacán. Ya, entonces, esa es la organización del Imperio Carolingio. Ducado, condado, marca. Ahora, ¿quiénes eran los que se paseaban por todo el imperio para supervisar
a los funcionarios. Eran llamados los Michi Dominici. Los Michi Dominici. Uno civil y otro religioso. Supervisaban el cumplimiento de las leyes por los funcionarios. ¿Ya? Los famosos Michi Dominici. Siempre preguntan sobre los Michi Dominici también, ¿no? Yo sí he visto preguntas sobre los Michi Dominici. Así que, con cuidado ahí, ¿ya? Bien. Con respecto al ámbito cultural, ¿no? Carlomagno dentro de su imperio funda escuelas, escuela palatina, escuela monacal o conventual y la escuela parroquial. La escuela palatina es una palacio, ¿no? ¿Quién estudiaba ahí? En los palacios, ¿quién estudia? ¿Los La nobles? nobleza, claro, la nobleza, ¿no? Por ejemplo, yo, la nobleza, ¿no? En la monacal, monasterio, ¿no? ¿Quién estudiaba ahí? En el monasterio, los religiosos, el clero, ¿no? Y en la parroquial, pues, el pueblo, ¿no? Ustedes estudiaban en las parroquias, muchachos. Claro que sí, no mentira, mentira. ¿Y qué cosas enseñaba, profesor? Las 7 artes liberales, el quadrivium y el trivium, ¿no? Que es la geometría, la aritmética, la música, la astronomía, la gramática, la dialéctica y la retórica. Y ahí está, muchachos. Ya, ¿en qué momento se produce la desintegración de este imperio? Porque el imperio carolingio realmente duró poquito, ¿ah? No duró mucho el imperio, duró 43 años nomás. Repito, el imperio carolingio duró 43 años. O sea, fue un imperio corto, ¿no? Fue un imperio corto, realmente no duró mucho, no llegó ni a los 50 años, imagínate, ¿no? O sea, casi nada, pues, ¿no? Casi nada, ¿ya? ¿Por qué llegó a su fin el imperio carolingio? El imperio carolingio, que fue el imperio más importante de su época y el que quiso reconstruir el Roma de Occidente, ¿no? Llega a su fin porque eh, la costumbre esta que yo te mencioné hace rato, ¿no? Te dije, cuando muere el rey, se divide entre los hijos. Carlomagno, cuando murió, el heredero va a ser su hijo Luis el Piadoso, o también conocido como Ludovico Pío. Acá lo voy a poner, ¿no? Acá estamos armando el árbol genealógico. Después de Carlomagno viene Luis el Piadoso. Ahí está. ¿Cuál fue el problema con Luis el Piadoso, profesor? Este es un inepto, ¿no? Mira, antes de morir, ¿ya? Quiso dejarle todo a uno de sus hijos, causó enfrentamiento entre sus hijos, ¿no? Sus hijos se pelearon, ¿no? Porque recuerda, ya te dije, que cuando muere el rey, se divide la cantidad de hijos que uno tiene. Entonces, un hijo no iba a aceptar, pues, o entre los hermanos no se iba a aceptar que uno solo obtenga todo, ¿no? Por eso que los hijos de Luis el Piadoso se pelearon. ¿Quiénes fueron los hijos de Luis el Piadoso? Los que se pelearon, ¿quiénes fueron? Acá lo voy a escribir también en el chat, mire. Tienes a Luis el Germánico, tienes a Lotario y a Carlos el Calvo. Ahí está. Ahí está, muchachos. Los 3 hijos de Luis el Piadoso. Entre los 3 se pelearon, todo bien bacán. Y al final decidieron parar la pelea. Y firmaron un tratado para dividirse el imperio en 3. El imperio carolingio que fundó su abuelo de estos señores duró 43 años porque los nietos, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, decidieron dividirse en 3 el imperio, ¿ya? Mediante el famoso Tratado de Verdún, en el año 843 después de Cristo. Ahí está, muchachos. Ahí está. Bien, hasta ahí fácil, fácil, muchachos. Difícil. Consecuencias: debilitamiento del poder central, obviamente
los reyes, ¿no? Estos tres reyes se volvieron débiles, ¿ya? Ascenso de los señores locales, los que van a ser conocidos como los señores feudales, ¿ya? Los señores feudales toman protagonismo acá, debido a que empieza una nueva migración de invasiones. Otra vez van a invadir Europa. ¿Quién viene, profesor? Los vikingos. Los vikingos empiezan nuevamente a invadir Europa en el siglo IX. ¿Ya? Empieza la invasión de vikingos y estos reyes débiles, ¿no? No pueden proteger a la población. ¿Quiénes son los que van a poder proteger a la población? Los que sí estaban empoderados. El conde, el marqués, el duque. Ellos son los que están empoderados. Ellos viven en el campo, tienen sus castillos. Y los reyes, ¿qué cosa le dicen a la población? Vayan al campo. Nosotros no podemos protegerlos de los vikingos. Ustedes vayan al campo y allá pidan la protección a estos nobles. ¿En qué se convierte el conde, el marqués y el duque? En los señores feudales. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuál es la consecuencia más importante de la desintegración del Imperio Carolingio? O sea, ¿qué cosa causó la caída del Imperio Carolingio? Causó que la población se fuera al campo y nazca un nuevo sistema económico, político, social llamado feudalismo. La caída del Imperio Carolingio hizo que nazca el feudalismo. Ya está, listo, muchachos, acabó. ¿Ya preguntas? ¿Preguntas, señor Núñez, señor Pérez, señorita Licota, señorita Renique? Queda, profe. Todo claro. Todo claro, dice también Miyuki. Miyuki Olenga, todo claro. ¿Y los caballeros? Dengler, Ángel. Ale, muchachos. Todo bien, dice Dengler. Ahí está. Bacán, 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 bacán. Ya, o sea, no hay dudas con respecto al Imperio Carolingio. Todo claro. ¿Hay preguntas en el material sobre el Imperio Carolingio? Hay una, creo que es la pregunta 2. ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? A ver, ¿dónde está? Semana 7, ¿no? Semana 7. ¿Qué marcaron? El profesor ya, bueno, creo que el profesor ya les habrá dado la respuesta, ¿no? ¿O no les ha dado la respuesta? Ahí está. A ver, con respecto a todo lo que he explicado, a ver, vamos a ver acá, a ver. En la figura se muestra un evento producido en Europa carolingia a mediados del siglo IX. Este hecho, ya, Verdún, ¿no? O sea, hablan del Tratado de Verdún, ¿no? Cuando se dividió el Imperio carolingio entre los tres nietos de Carlomagno, ¿no?
Lotario, Luis el Germánico y Carlitos el Calvo. Bueno, al respecto indica la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, dice. ¿Se dio fin al proyecto de Carlomagno de restaurar el Imperio Romano de Occidente? ¿Verdadero o falso? O sea, con el Tratado de Verdún se dio fin al proyecto de Carlomagno de restaurar el Imperio Romano de Occidente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Recontra verdadero. Recontra verdadero. ¿No? Claro, porque el imperio ya se debilitó, bueno, se desintegró, mejor dicho, ¿no? Ni siquiera se debilitó. ¿No? El imperio carolingio se desintegró. ¿No? Eso es verdadero. ¿No? Se debilitó el poder central monárquico en beneficio de los señores locales. ¿Verdadero o falso? Eso también lo acabo de mencionar, ¿no? Sí, Los verdadero reyes, por los del claro, campo. claro, ¿no? Los reyes pierden su poder y los que van a ganar el poder van a ser los duques, los condes, los marqueses, los señores del campo, ¿no? Luego que se conocen como los señores feudales, pues, señores locales, ellos son los que ganan el poder. Este también verdadero, ¿no? Entonces, verdadero, verdadero. Una consecuencia fue posibilitar la emergencia del feudalismo en Europa. ¿Qué dicen, muchachos? Una consecuencia fue posibilitar la emergencia del feudalismo en Europa. Eso quiere decir lo siguiente, que una consecuencia de la desintegración del Imperio Carolingio hizo que surja, que emerja el feudalismo en Europa. Sí, verdadero. Verdadero, ¿no? Es verdadero. Y la última dice, el Tratado de Verdún fue firmado por Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Sí, Recontra verdadero, los nietos de Carlomagno. ¿La respuesta cuál sería? La B de Baby. Ahí está la B de Baby. Ahí está, la B de Baby. Bien, ahí les dejo la solución. Denme 10 segunditos. Ya, ¿y qué tal, chicos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fácil, difícil, aceptable, comestible, imposible de desarrollar? ¿Faltan datos? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Qué dice, muchacho? Préndeme la luz, por favor. Por favor, préndeme la luz. Ya, muchachos, ¿qué tal? Se quedaron callados. ¿Sí? Hoy poco hablan ustedes, ¿ah? Tienen que hablar, si no me voy a quedar dormido, muchachos, ¿no? Pasable, señora, pero a nada, ya está. Ya entonces quedó claro, Olenka, tú que fuiste la que me preguntó sobre un repasito del Imperio Carolingio. sí, profe, ¿Todo este más sí lo claro? entiendo. Más Habla claro. bien. Ya, Sí. cachetapía a tu profesor, pedirle, no me está mareando. Ya, ¿qué otro tema me dijiste? Todo, ¿no? ¿Qué, todo qué dice? Todo esa Olenka, ambiciosa de todo, ¿quieres? Ya, mire, el ¿Qué es Imperio lo que Bizantino, más viene, profe? la verdad, el Imperio Ajá. Carolingio. Yo he visto preguntas del Imperio Carolingio, pero en especial de los Michi Dominici. Es lo último que siempre he visto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver si acá han puesto información extra sobre los Michi Dominici. A ver, la verdad es que siempre he visto preguntas de Michi Dominici. Ah, mm,
Aquí está. Bueno, no hice mucho, ¿no? Ya, por si acaso, bueno, yo les recomendaría a todos, ¿no? Y a ti, Dolenga, que investigues un poquitito más sobre los Michi Dominici. Un poquitín más. Porque recuerdo que vino en pregunta de examen de admisión San Marcos, 2024 creo que ha venido. Creo. O lo he visto ahí, o lo he visto en examen ciclo ordinario pre-San Marcos. Pero de qué ha venido, ha venido. Michi Dominici. Es lo que sí, sí, sí he visto, sí o sí. Y de que sí o sí vino en pre-San Marcos fue sobre Carlos Martel. Sobre Carlos Martel. Pero eso, Carlos Martel, creo que ya te lo expliqué, ¿no? Eso está fácil. Esto. Pero de Michi Dominici sí, un poquitito más de por si acaso, ¿no? Por si acasito, un poquitín más nomás. Es lo que más viene, por así decirlo. De ahí otra cosa que he visto, ¿no? Mm, bueno, es lo que recuerdo. Y de Edad Media, obviamente, pues feudalismo te va a venir, ¿no? Sí o sí, pues. ¿La tienen clara con respecto al feudalismo ustedes? Porque el feudalismo es una de las partes más importantes de la historia, ¿no? Es lo que ustedes tienen que tenerla clarísimo. Si no has entendido feudalismo, eh, te lo puedo explicar ahora. No sé, ustedes qué dicen, chicos, aprovechen. O paso a otro tema, ustedes dirán. Ahí Rubén me envió una foto. A ver. Esta es pregunta la pre. Rubén, ¿este es de examen pre-San Marcos o es de material? A ver, ¿me está hablando? ¿O no? Carambas. Maratones pasadas. Ah, maratones pasadas. Ya, a ver. Ya lo resolvemos, pues. Dice, triunfante en sus campañas militares, Carlomagno finalmente fue coronado como emperador por el Papa León III durante la Navidad del año 800, ¿no? La 25 de diciembre. En su reinado se asistió a un renacer de la cultura, a un movimiento ¿no? Programado y dirigido por el propio monarca, respecto a las características que tuvo el Renacimiento académico y señala el valor de... Fundó universidades difundiendo el estudio de las 7 artes liberales, ¿verdadero o falso? Carlomagno fundó universidades. ¿Qué son ustedes, muchachos? ¿O fundó escuelas? Escuelas. Fundó escuelas, no universidades. Ese es falso. La escuela más antigua, perdón, la universidad más antigua del mundo, creo, es la Universidad de Bolonia. A ver, confirmen. La Universidad de Bolonia, ¿no? Es la más antigua del mundo, que apareció en el siglo XI todavía. Ciudad de Bolonia. Claro, es la más antigua no, de Europa. Creo que del mundo es la que está hay una universidad en Asia, ¿no? O la que está en Turquía. Pero por ahí está, ¿no? La de Bolonia es la de Europa, ¿no? ¿Ves? En el siglo XI apareció, 1088. Ya está. No, no. Ya, esa es falsa, pues, ¿no? Como te decía, Carlos Magno fundó escuelas, no universidades. Ya, uno falso. Impulsó los estudios clásicos bajo los principios de la religión cristiana. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Impulsó los estudios clásicos bajo los principios de la religión cristiana o no?
¿Verdadero o falso? ¿Cuáles son los estudios clásicos? ¿Cuáles son los estudios clásicos, muchachos? Los estudios clásicos son los que tienen que ver pues, con Roma, con Grecia, ¿no? La arqueología, la historia, el arte. Pero lo que se impulsó en el Imperio Carolingio fueron las 7 artes liberales. El estudio clásico se impulsa recién en la época de la Edad Moderna, recuerda, con el humanismo, el Renacimiento. ¿Se entendió o no, muchachos? Esta es falsa también, entonces. Apoyó la fundación de escuelas palatinas, conventuales y parroquiales. Profesor, una consulta. En el fragmento 2, o sea, en lugar que dijera eh, estudios clásicos, si dice artes liberales, pero con la religión cristiana, ¿sería igual falso o verdadero? Ah, no, sí sería verdadero. Verdadero. Ah, ya, ya, ya. Estamos Gracias. en Edad Media, claro, estamos en Edad Media. De todas maneras tiene que ver con la religión. Y mira, y quiénes eran los profesores de las escuelas. En las 3 escuelas, que es la palatina, conventual y parroquial, enseñan los religiosos, los católicos, los sacerdotes. Entonces, sí o sí, tenía principios de la religión cristiana, porque justamente los que enseñaban eran los católicos. Aparte que recuerda que había eh, una relación estrecha, ¿no? entre el reino franco o el imperio carolingio con la religión católica, ¿no? Los francos siempre se llevaron muy bien con la iglesia. En un momento te voy a explicar un poco más sobre eso. Entonces, uno verdadero, no, perdón, uno falso, dos falso y tres verdadero. ¿Ya? 4. Fomentó la plena tolerancia religiosa con el cristianismo ortodoxo. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es el cristianismo ortodoxo, muchachos? ¿Cuál es el cristianismo ortodoxo? A ver, recordar algo, miren. Roma, el Imperio Romano, en el año 395, mediante el Edicto de Tesalónica, se divide en dos: Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Ya? Al principio el territorio se divide, ¿no? En dos partes, pero más adelante ya no solamente va a ser una cuestión territorial, sino religiosa. ¿Ya? La religión también se divide, va a ocurrir un cisma ahí, un cisma religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el Papa quería, pues, imponer su autoridad en el Oriente. Y en el Oriente, los católicos del Oriente, no querían, digamos, someterse a la autoridad papal. No querían ellos. Y ahí ocurrió un problema, ¿no? Eh, el obispo de Constantinopla, ¿no? Que era, pues, se le conoce como el patriarca, ¿no? El patriarca, ¿ya?
al no someterse ante la autoridad del Papa, el Papa lo excomulga. Y el obispo de Constantinopla, ¿no? O sea, el obispo de Roma lo excomulga al obispo de Constantinopla, ¿no? Y el obispo de Constantinopla lo excomulga al obispo de Roma. O sea, el Papa, pues, entre los dos se excomulgaron, ¿no? Y ahí hubo una división, pues, ¿no? Una pelea entre ambas iglesias, ¿no? El emperador del Imperio Bizantino en ese momento apoyó al obispo de Constantinopla. El obispo de Constantinopla se hace llamar el patriarca y el obispo de Roma se hace llamar el papa, pues, ¿no? ¿En qué se diferencia? Hay ciertas diferencias de doctrina religiosa, entre ellas te puedo mencionar la siguiente, ¿no? Para el occidente, ¿ya? Para los católicos, para el cristianismo normal, el occidental, la máxima autoridad de la iglesia es el papa. Para el cristianismo de Roma de Oriente, o también conocido como el cristianismo ortodoxo, ¿ya? La máxima autoridad no es nadie. Mejor dicho, en el cristianismo de Oriente, entre ellos no hay alguien superior, porque para ellos todos son iguales. No es como el occidente, ¿no? Que dicen, no, que el papa es lo máximo, el papa es la máxima autoridad, ¿no? No, eso es en occidente. En el oriente no se maneja de esa manera. Para ellos no existe alguien superior al resto, ¿ya? Para ellos todos son iguales, todos son iguales. Lo que ellos eligen es un portavoz, nada más. Pero todos son iguales, no el portavoz. Ese portavoz se hace llamar el patriarca. Sus vestimentas también son distintas, miren. El patriarca se viste de negro, mire. Hasta, mire, es el patriarca, mire. El patriarca de Constantinopla, mire. Él vendría a ser algo así como, digamos, como el papa, pero en Oriente, ¿no? Pero recuerda que él no es la máxima autoridad, ¿no? No es la máxima autoridad, sino es el primero entre sus pares, nada más. Un portavoz de la iglesia cristiana de Oriente, el cristianismo ortodoxo. Y acá tengo un encuentro con el papa, ¿no? Mire. Profe, ¿y desde que se dividió la iglesia, se han tolerado? No, no ha habido una tolerancia entre los dos, ¿no? Siempre ha habido discrepancias, ¿ya? Siempre ha habido discrepancias, siempre desde que surgió esta división. Aunque ya en los últimos años, ¿no? Como que ya, eh, digamos que ha habido un poco más de tolerancia, ¿no? Ha habido en los últimos años ya hasta ciertas reuniones, ¿no? Acá ustedes ven pues al patriarca, por ejemplo, reunido con el Papa, ¿no? Con Francisco. Se han reunido un par de veces. En la historia creo que se han reunido 4 veces nada más, ¿no? El Papa con el patriarca. No ha sido mucho, la verdad, no ha sido mucho, ¿no? Un par de veces, ¿no? Ya, entonces sigamos acá, a ver. ¿Fomentó la plena tolerancia religiosa? No, nada, pues no eran tolerantes con el cristianismo ortodoxo, ¿no? No, es falso. La respuesta vendría a ser la B, pues, ¿no? Falso, falso, verdadero, falso. Bebote. Ah, claro, ¿no? Este señor, ¿cómo se llama? Eh, Densler, Densler. La respuesta es B. ¿Qué es tu material? Densler. Uy, se quedó dormido. No sé, profe. No tiene clave. Ah, ya, bueno, bueno. Ya, bueno, pues la respuesta es B, pues, ¿no? La respuesta es B, por si acaso, ¿no? Está clarito. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto al Imperio Carolingio? ¿O quieren pasar a otro tema? Pero Bianca, dicen Bianca, ¿no?
Ángel. ¿Alguna otra pregunta con respecto al Imperio Carolingio? Los caballeros, ¿no? ¿O quieren ver lo que van a hacer esta semana? Porque esta semana les toca Historia de Perú, ¿no? Guerras civiles entre españoles. Guerras civiles entre españoles. ¿Quieren verlo esta semana? Ya, a ver, déjame ver el material. Se está dictando, acá lo tengo abierto. Ya, a ver, ¿qué quieren saber, pe? La conquista, virreinato, resistencia o las guerras civiles. Ya, para que estén preparados en esta semana, ¿ya? Para que su profesor no se agarre frío. Les voy a explicar un poco de las guerras civiles, ¿ya? Ya, guerras civiles, guerras civiles. Ya, le metemos guerras civiles. Polenca, ya que tu profesor no avanza, guerras civiles. ¿A qué llegará tu profesor esta semana, ve? Resistencia indígena a la conquista. Sí, ahí, La guerra ¿verdad, civil. profe? Le metemos guerras civiles para que estés preparada para esta semana, si es que no avanza el profe. Ya, mira. A ver, el problema entre españoles arranca el antecedente va a ser pues la capitulación de Toledo. Ustedes recordarán la capitulación de Toledo, ¿no? Profesor, ¿qué es eso? Ah, mira, acá está, mira. Pizarro hace 3 viajes. En el primer viaje Pizarro no descubre absolutamente nada. El primer viaje de Pizarro fue un fracaso total. Así como fracasó tu relación, así fracasó Pizarro en el primer viaje. No encontró nada. En el segundo viaje, Pizarro encuentra el Perú. Pizarro llega hasta la desembocadura del río Santa. Llega hasta Ancash, Pizarro, en el segundo viaje. Cuando Pizarro llega a Ancash en el segundo viaje, él no se pone a invadir el Perú, ¿no? Él retorna a España. Y en España, él regresa para hablar con los reyes de España y pedir permiso a la corona española para que invada el Perú. Y obviamente ver pues qué beneficios va a obtener, ¿no? Por la invasión. Entonces, cuando él retorna a España después del segundo viaje, firma la capitulación de Toledo. En esta capitulación, Pizarro recibe un montón de títulos, un montón de cosas, un sueldo inmenso. Pero sus socios, porque recuerda que habían socios, ¿eh? Estaba Almagro, estaba Pizarro, estaba Luque, Gaspar de Espinosa, habían socios ahí. Pero Almagro, que era su socio principal, por así decirlo, no recibe mucho. O sea, con decirte, mira, que el sueldo que iba a recibir Almagro, ¿ya? No era ni la mitad de lo que Pizarro estaba recibiendo. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate. ¿Ya? Ese es el antecedente. Ahí empieza ya el problema entre Pizarro y Almagro, ¿no? Ya empiezan ya a verse mal, a mirarse con desconfianza. Y ahora pasamos a la guerra civil. En las guerras civiles lo que ocurre fue esto, mira. Se habían creado las famosas gobernaciones en Sudamérica, ¿no? Justo acá está, mira. Mira, eh, tenías la gobernación de Nueva Castilla, mira, aquí está, ¿ya? Que era de Pizarro, y la gobernación de Nueva Toledo, que era de Almagro. Eh, Pizarro lo convence a Almagro, ¿no? Le dice, oh, Almagro, ¿por qué no te vas al sur, no? Mira, vete a tu gobernación, allá vas a encontrar otro reino rico en oro, ¿no? Es mejor que el Perú. Y Almagro le hace caso, ¿no? Se va con miles de hombres, de indígenas, todo, y se va a Chile, ¿no? Chile está al sur, ¿no? Y no encuentra absolutamente nada Almagro, ¿no? O sea, que Almagro está molesto, ¿no? Piensa que Pizarro lo ha estafado, ¿no? Y Almagro decide
regresar al Perú y reclamar el Cusco para él, porque él dice que el Cusco está dentro de su gobernación. Ahora, mira el mapa, mira acá el mapa que lo he agrandado. Mira el mapa que lo he agrandado. Vamos a copiarlo, lo pegamos acá, mira. Ya, vamos a ver acá, mira. Este es el mapita, mira. Ya, ¿dónde está el Cusco, hijito? Mira. ¿Dónde está el Cusco? ¿Dentro de Nueva Castilla o dentro de Nueva Toledo? Está facilito, ¿ah? ¿Dónde está el Cusco? Está clarito, ¿sí o no, muchachos? ¿Dónde está claro? ¿Está claro o no está claro? Nueva Castilla. Nueva Castilla dice. No está claro, pues, siendo. No la tienen claro. Como no la tienen clara, Almagro llega al Cusco y reclama el Cusco para él. Él dice, el Cusco es mío, por si acaso. ¿Y quién estaba en el Cusco administrando esa ciudad? Los hermanos de Pizarro. Estaba Hernando y Gonzalo Pizarro administrando la ciudad del Cusco. Cuando llega Almagro, Almagro captura a los hermanos de Pizarro y los mete preso. Cuando Pizarro se entera de que Almagro ha capturado a sus hermanos, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo Pizarro cuando se enteró que sus hermanos habían sido capturados por Almagro? Agarró y dijo, ¿cómo es posible este suceso, muchachos? Claro, pues, han capturado a mis hermanos. Inmediatamente le pide una audiencia a Almagro, no quiere reunirse con Almagro. Y se produce la entrevista de Mala, ahí lo estoy escribiendo en el chat, entrevista de Mala. Ahí se reúne Almagro y se reúnen Pizarro, los dos se reúnen ahí. Entonces, mira, Pizarro se reúne con Almagro en Mala. Y empiezan a discutir, ¿no? De quién es el Cusco, que esto, que el otro. Al final, ¿cuál fue el acuerdo? Pizarro le dice, mira Almagro, ¿sabes qué? Ni tú ni yo va a decidir de quién es el Cusco, que lo decide otra persona. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Quién creen ustedes que es el único que puede decidir de quién es el Cusco? ¿Quién tiene la autoridad para decir de quién es el Cusco? Obviamente, muy bien Ángel, la corona, el rey. ¿No? Pizarro le dice a Almagro, Almagro, ¿sabes qué? Que lo decide el rey, que el rey decida a quién le pertenece el Cusco. Pero mira, hagamos algo, le dijo. Hasta avisarle al rey, contarle la situación, hasta que él decida y mande un mensajero, toma su tiempo. Mientras tanto, yo no quiero que mis hermanos estén presos, hagamos algo, le dijo. Mira, ¿sabes qué, Almagro? Tú quédate con el Cusco, le dijo. Ve administrando la ciudad hasta que el rey decida de quién es el Cusco. Pero eso sí, libera a mis hermanos. Libera a mis hermanos y quédate con el Cusco hasta que el rey decida. Almagro aceptó. Almagro aceptó. Dijo, ya voy a liberar a tus hermanos y me quedo con el Cusco hasta que el rey decida. Cuando Almagro regresa al Cusco, los hermanos de Pizarro ya se habían escapado. Le hacen la batalla a Almagro y lo derrotan y lo capturan. Y al poco tiempo le cortan la cabeza. Almagro es derrotado en la batalla de Salinas. Ahí está. Y lo ejecutan a Almagro. Mira, lo ejecutaron a Almagro. ¿Te das cuenta? Le cortaron la cabeza. Pobrecito. Murió así uno de los invasores del Perú, uno de los culpables de todos nuestros males. Pero muchachos, Almagro tiene su gente.
Almagro tiene un hijo mestizo, que se llama igual que él, Diego de Almagro. Pero ojo, acá no se confundan, ¿ah? Al que le acaban de cortar la cabeza es Diego, acá lo voy a escribir, Diego de Almagro, conocido como el Viejo. O también lo conocían como el Tuerto, porque había perdido un ojo. ¿Ya? Su hijo se llama igual que él, Diego de Almagro, pero a él le decían el mozo. Ahí lo estoy escribiendo ya, el mozo. Ahí está, Diego de Almagro, el mozo. El joven, pues, el joven. El mozo, el hijo de Almagro, él se va a vengar. Él viene a Lima con otros almagristas, o una decena de almagristas, ¿no? Llegan a Lima, esperan que Pizarro esté en su casa, sin tanta guardia. Por ahí se habla de una traición, de que alguien dejó la puerta abierta o alguien abrió las puertas de la casa de Pizarro. Los almagristas entraron con todo, se enfrentan a Pizarro, le meten una estocada en el cuello, Pizarro cae al piso y cuenta la historia de que cuando él está a punto de hacerse la señal de la cruz con su sangre, ya sabía que iba a morir, ¿no? Vino un almagrista y agarró un jarrón lleno de agua y se lo tiró en el rostro. ¡Plah! Y así murió Francisco Pizarro. Le rompieron el rostro, finalmente con un jarrón lleno de agua. Murió el español que nos causó tanto mal. Ah, bien muerto. Bien, muchachos, finalmente, ¿quién lo mató a Pizarro entonces? El hijo de Almagro, con los almagristas, ¿no? Diego de Almagro el Mozo. El Mozo, cuando lo mata a Pizarro, mira, lo ha matado a Pizarro, bueno, Pizarro está muerto, su papá, el Viejo, también está muerto, no hay gobernadores. ¿Qué hace el Mozo? Él se declara el gobernador de todo el Perú. ¿Qué te parece? Él es el primer mestizo gobernante de la historia peruana, Diego de Almagro el Mozo. Él se autoproclama el gobernador del Perú. Pero tú sabes que quién estaba llegando, muchachos. ¿Te acuerdas que iban a enviar un mensajero del rey? Ya, ese mensajero llega, pero se llama Vaca de Castro. Acá lo voy a poner, ¿ya? Vaca de Castro se llama. Entonces, la primera es Pizarro versus Francisco, para que no se confunda ya. Francisco Pizarro versus Almagro el Viejo. Ya está. Y luego tienes a Vaca de Castro versus Almagro el Mozo. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, el Mozo se acaba de convertir en el gobernador del Perú y llega Vaca de Castro. Vaca de Castro venía con la decisión de entregar el Cusco a uno de los dos, ¿no? O bien a Francisco o bien a Almagro el Viejo. Pero cuando llega le dice, oye, ¿qué pasó? Se encontró el Mozo, ¿no? Oye, ¿tú lo has visto a Pizarro? Ah, está muerto. Oye, ¿y lo has visto al viejo? Ah, también está muerto. Oye, ¿tú quién eres? El Mozo. ¿Y tú qué has hecho? Ah, lo maté a Pizarro. Ah, o sea, ¿y qué te crees? Yo soy el gobernador del Perú, le dijo. O sea, está loco, ¿no? Has matado a Pizarro, le dijo. Pizarro no es cualquier persona, muchachos. Pizarro no es cualquier personaje, recuerda. Pizarro es el gobernador de una, ¿no? de una gobernación acá del Perú. Es el personaje principal de la invasión del Perú. No ha matado a cualquier personaje. Por eso que Vaca de Castro le dice al mozo, ¿sabes qué? Acompáñame a España para que pases tu juicio por asesinato a Pizarro. El mozo no quiere ir, se rebela y Vaca de Castro le hace la guerra.
¿Quién ganó finalmente? Vaca de Castro es el ganador. Muchachos, así culmina la primera guerra civil. Esta es la primera guerra. ¿Ya? Esta es ya la llamada guerra de los conquistadores. Porque justamente se enfrentan los conquistadores, ¿no? Los más importantes. Almagro y Pizarro. Ya está. Se acabó. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hasta acá. A ver. Miyuki, Ángel, Olenka, Bianca, Juan. Se me acabó mi café. ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces, mira, la primera guerra civil acabó. Al final todos murieron, ¿no? La guerra civil, ¿no? Y acá está justamente la PPT, ¿no? Miren, dice causa de la primera guerra, la posición del Cusco, esto ya te lo conté, ¿no? Control de mejores encomiendas, sucesos, la batalla de Salinas, ¿no? Donde Almagro es derrotado, luego lo ejecutan a Almagro, lo asesinan a Pizarro, ya te dije quién lo mató, consecuencia de al final de esta guerra, ¿no? Murieron todos los conquistadores más importantes, ¿no? Pizarro y Almagro. Fin del poderío, de la hegemonía de los primeros conquistadores. Ya, así acabó la primera guerra. Fácil, muchachos, fácil, ¿no? Fácil, fácil. ¿Pasamos a la segunda o tienen alguna duda? Was I clear? Was I clear? Do you have any question? Todo claro, profe. Are you sure? Yes. Okay, okay. Good, 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 good. Nice, 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 nice. So let's we are going to talk about the second la segunda guerra civil, ¿ya? A ver, vamos a poner acá mi Word, mi Word. Ya, segunda guerra civil. Ahora, profesor, que los españoles siguieron matándose, siguieron matándose. La guerra de los encomenderos, ahora. Encomenderos. Ya, vamos a ver de qué se trató esto, miren. Este es fácil también. Los españoles en la muerte. Ya. Mire, en la guerra de los encomenderos, para empezar hay que explicar algo, miren. ¿Ya? Una vez acabada la primera guerra, ¿ya? El rey dice, piensa, ¿no? El rey, y dice, a ver, este sistema de gobernaciones que existe, ¿no? Este sistema de gobernaciones que he creado no funciona. Más bien está, antes que me olvide, ¿no? Oye, ¿y el Cusco? ¿A quién le pertenecía realmente? ¿Cuál era la decisión del rey? Ya como dato anecdótico, ¿no? Porque ya realmente no importa, ¿no? El Cusco estaba en Nueva Castilla, por si acaso, está en Nueva Castilla. Ya. El rey se da cuenta de que este sistema no sirve, no funciona, y decide acabar con esto. Dice, ¿sabes qué? Adiós gobernaciones. Está causando conflictos entre pizarristas y almagristas. O sea, seguidores de Pizarro, seguidores de Almagro. ¿No? Se acabó. Mejor yo, el rey de España, la corona española, lo va a controlar todo. ¿Y qué cosa decide crear el rey, muchachos? ¿Qué cosa decide crear el rey? Al eliminar las gobernaciones, decide crear el virreinato del Perú, las famosas leyes nuevas. Entonces el rey, al crear el virreinato, acaba con las gobernaciones. Pero el rey también había creado el virreinato por otro motivo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se crea el virreinato? Uno es para parar la guerra entre conquistadores y la otra es por lo siguiente, acabar con el abuso de los encomenderos. ¿Ya? ¿Qué es una encomienda, muchachos?
¿Qué es una encomienda? ¿Qué es una encomienda? Una encomienda era un territorio, un pedazo de tierra, por así decirlo, ¿no? Que le entregaba el rey te entregaba a los primeros invasores del Perú, como una especie de premio, ¿no? Por venir al Perú, por ayudar a conquistar el Perú, ¿no? Te daban tierras. Por ejemplo, eh, venía Ángel, ¿no? Ángel, ¿por qué no vienes al Perú? Porque imagínate, tú eres un español de clase media alta, no para casa de venir, ¿no? Entonces el rey decía, Ángel, ven al Perú, ayúdanos a conquistar el Perú. Si tú vienes al Perú, yo te encomiendo una tierra, te doy una encomienda, ¿no? Ahí vas a vivir como rey, vas a tener tus tierras, vas a tener tus indios, ¿no? Tú no vas a trabajar, vas a vivir, pero como quieras en tu encomienda. Para ti te doy todo eso, mira. ¿Cuál es la única condición que te pido? Yo te voy a entregar tu encomienda con la condición de que por favor tú me ayudes a qué? A cuidar al indio, a proteger al indio, a educar al indio, a evangelizar al indio. Tienes que cristianizar al indio. Entonces, mira, educas al indio, lo proteges, cristianizas al indio, le enseñas, ¿no? Las costumbres occidentales al indio. Si tú haces eso, normal. Acá, ahí está tu encomienda. ¿Se entendió, señores? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. ¿Cuál era el problema con los encomenderos? Que el encomendero llegaba al Perú, le daban su encomienda, le daban sus indios, le daban sus animales, le daban la tierra, y este salvaje, en vez de proteger al indio, en vez de educar al indio, en vez de cristianizar al indio, ¿qué estaba haciendo con el indio? Lo estaba matando, lo estaba asesinando, lo estaba maltratando. Entonces por ahí salió una denuncia, ¿no? Salió una denuncia que llegó a manos del rey, donde se comentaba todo el abuso que estaba sufriendo el indio y del genocidio que estaban causando acá en el Perú. La población indígena, muchachos, era aproximadamente, dicen algunos, de 15 millones. Con la llegada de los españoles se redujo a 3 millones. En 10 años nada más. Imagínate. Claro, la mayor cantidad de muertes se produjo por las enfermedades, pero también, ¿ya? Por el tema del abuso, el abuso indígena. Entonces, el rey no les conviene pues que los indios desaparezcan, ¿no? ¿Qué decide hacer el rey? Eliminar las encomiendas. El rey dijo, voy a crear el virreinato por dos motivos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se crea el virreinato? Se crea o bueno, para parar la pelea entre pizarristas y magristas y para eliminar las encomiendas, parar el abuso de los encomenderos. ¿Se entendió, muchachos? Recuerda, ¿cuándo se crea el virreinato? El virreinato se crea en 1542. Profesor, ¿cuándo llegó Pizarro al Perú? Pizarro llegó en 1532. El virreinato se crea 10 años después de la llegada de Pizarro. Recuerda, ¿ya? 10 años después. Chicos, yo les hago la pregunta. ¿Tú crees que el encomendero va a permitir que el rey le quite sus encomiendas? No, ¿Tú crees que el encomendero va a querer que le disminuyan su tierra? ¿Que el rey cree el virreinato? ¿Va a querer o no va a querer? No van a querer, pues, muchachos, los encomenderos. Por ese motivo, ¿qué hicieron los encomenderos? Se rebelaron. Ahora, ¿quién es el encomendero más poderoso de todos? ¿Quién es el que tenía más poder de todos?
El encomendero más poderoso, el que tenía más tierras, era un Pizarro, pues. Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, muchachos, ¿ya? Él va a ser el líder de los encomenderos. ¿Ya? ¿Y a quién se va a enfrentar? Muchachos, si se cree el virreinato, ¿el rey a quién envía? ¿El rey a quién envía? Si se cree el virreinato, ¿a quién tiene que enviar el rey? A ver, ya para que me hablen, porque estoy hablando mucho ya. O hablen, loco, corto mi clase acá. Al virrey, muy bien, Ángel, muy bien. Al virrey. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Él es el primer virrey del Perú. Ay, ahí está. El primer virrey del Perú. Ahí está. Ya, el primer, así nomás. Recuerden, ¿ah? Recuerden, ¿ah? El primer virrey del Perú. ¿Quién fue? Blasco Núñez de Vela. El primer virrey del Perú. ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú? El Perú en total, en toda su historia, tuvo 40 virreyes. 40 virreyes tuvo el Perú. El primero, Blasco Núñez de Vela. Chicos, acuérdense del primer virrey. Yo te voy a dar un dato. Acuérdate siempre del primero, del último y del quinto virrey, que fue el más importante. ¿Ya? Los demás virreyes, por ahí hay uno que otro que es bien famoso, un poquito más conocido, pero el primero siempre tienes que, el primero marca, recuerda, ¿sí o no? El primero siempre es importante, ¿ya? El primero nunca lo vas a olvidar. Me refiero históricamente hablando, cuidado, ¿eh? Históricamente hablando, Lenca, me encanta que se mata risa. O Lenca, históricamente hablando, me refiero. Nunca olvides al primer virrey. Se enfrentan, bueno, Blasco viene con las leyes nuevas bajo el brazo, ¿no? A crear el virreinato. Gonzalo, que es el líder de los encomenderos, no quiere. Se enfrentan, ¿ya? A Blasco lo subieron a un barco, vete a España de nuevo. Blasco estaba rumbo a España, se escapó por ahí, ¿no? Llegó a Colombia por ahí y se enfrentó a los encomenderos. ¿Qué le pasó a Blasco? Perdió en la batalla de Añaquito. ¿Y qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. A Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, le cortaron la cabeza. ¿Quién? Los encomenderos. Muchachos, cuando van a pasarle la voz al rey, ¿no? Rey, le tocan la puerta, ¿no? Rey, ¿qué pasa? Rey, ¿te acuerdas de tu virrey que enviaste la pasada, no? Sí, sí, ¿qué pasó? Oh, acá está su cabeza, ¿no? Muchachos, el rey quedó impactado. Entonces el rey agarró y dijo, ¿sabes qué? Toca hacer algo, ¿no? Le dijeron, ¿qué vas a enviar a otro virrey? No, no, otro virrey ya no, pues, sin cabeza acá. Voy a enviar a alguien más experto militarmente hablando. ¿Y a quién envió? A Pedro de la Gasca. Y a él le dio un título, le dijo, tú vas a ser el pacificador. A Pedro de la Gasca le dio el título de el pacificador, muchachos. Ahí está. Pedrito de la Gasca, el pacificador. ¿Ya? Pero tú anda, ve allá a Perú y pacifícame el Perú, le dijo. Pedro llega al Perú, se va a enfrentar a Gonzalo Pizarro. ¿Sabes qué hizo él para derrotar a Gonzalo Pizarro? Pedrito habló con los encomenderos y le dijo lo siguiente: yo sé que ustedes quieren tierras, yo les prometo que si yo gano, les voy a dar tierra. La única condición
es que lo traicionen a Gonzalo Pizarro. O sea, Pedro habló con los encomenderos y le dijo a los encomenderos que traicionen a Gonzalo Pizarro. Muchachos, los encomenderos traicionaron a Gonzalo Pizarro. Sí, lo traicionaron. Pedro de la Gasca derrotó a Gonzalo Pizarro, lo capturó y le cortó la cabeza. ¿Ya? Entonces, mira, Segunda Guerra, Guerra de los Encomenderos. ¿Quién ganó? Pedro de la Gasca. Gana la guerra. Ahí está. ¿Qué pasó con Gonzalo? Sin cabeza. ¿Qué pasó con el primer virrey? Sin cabeza. Ahí está. Esa es la famosa Guerra de los Encomenderos, que se inicia porque el rey quiso quitarle el poder a los encomenderos creando el virreinato. El líder fue Gonzalo Pizarro, se enfrentó al primer virrey, lo derrotó, le cortó la cabeza, pero luego el rey de España envió a Pedro de la Gasca y lo derrotó a Gonzalo Pizarro. Bien. ¿Hasta ahí está claro? Hablen. Hablen. Están durmiendo, creo. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Ya acabó la clase, ¿qué hacemos? Les explico la Tercera Guerra, Sí, profesor. para cerrar. Ya. Yo cobro 150 soles la media. No, mentira, muchachos. Ya voy a cerrar esta parte para que se vayan contentos. Luego viene la guerra de los... Ahorita lo voy a poner. Chicos, yo les acabo de decir algo. Pedro de la Gasca, el pacificador, para ganar la guerra, ¿qué prometió? Tierras. Profesor, ¿dio las tierras que prometió? Sí, se produjo el reparto de Guainamira. Acá está, mira. O Guainarima, ¿no? El reparto de Guainarima. Acá está, mira, reparto de Guainarima. ¿Ya? ¿Qué es el reparto de Guainarima, profesor? Es cuando Pedro de la Gasca, bueno, empieza la repartición, ¿no? De las tierras, ¿no? Que él había prometido. Está repartiendo, ¿no? Toma para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Bianca, para ti Juan Diego, Ángel, Miyuki, Olenka, para ti no alcanzó tierras. ¿Qué Olenka, una pega? pregunta, para ti no hay. ¿Te sientes satisfecha o insatisfecha con la repartición? Insatisfecha. ¿Qué hizo Olenka? Se rebeló. Pues. Guerra de los insatisfechos. Ahí está, mira. Guerra de los insatisfechos. ¿Por qué se le llama insatisfechos? Porque están insatisfechos por la repartición de Guainarima, por la repartición que Pedro de la Gasca prometió, pero que al final no cumplió, ¿no? Entonces la gente pues, estaba insatisfecha, como Lenca, se rebelaron. Pues. La guerra de los insatisfechos. Liderada por Hernández Girón. ¿A quién se enfrenta Hernández Girón? Se enfrenta a la Real Audiencia de Lima. Ahí está, muchachos. Acá me he equivocado. Girones. Ahí está, ahora sí. Y ahí está. Hernández Girón, líder de los insatisfechos, se enfrenta a la Real Audiencia. ¿Quién gana, profesor? Gana la Real Audiencia. Ya está. Y así se produjo el fin de las guerras entre los españoles, ¿no? Ahí está. Ese es el final de la guerra entre españoles, muchachos. Ahí está. ¿Qué les parece? Fácil, difícil, y acá vamos a, con la PPT ya rematamos todo lo que te acabo de contar. Mira. Guerra de los conquistadores, causas, pues esta es la primera guerra, ¿no? Por el Cusco, batalla de Salinas, muere Almagro, muere Pizarro, ¿no? Consecuencia, fin de los primeros conquistadores. Luego viene la guerra de los encomenderos, causa las leyes nuevas es la creación del virreinato, ¿no? Y la disminución del poder de los encomenderos, ¿no? Por eso que los encomenderos se rebelan, se produjo la batalla de Añaquito, ¿no? Recuerda, Gonzalo Pizarro se enfrentó al virrey
en la batalla de Añaquito. Bueno, aunque, cuidado ahí, ¿ah? Gonzalo no estuvo en esa batalla, ¿ya? Por si acaso. Se produjo la batalla de Añaquito, muere el virrey, bueno, le cortaron la cabeza, ¿no? Y luego viene la batalla de Jaquijahuana, en la cual Pedro de la Gasca, el pacificador, derrota a Gonzalo Pizarro y le corta la cabeza, recuerdo. ¿Ya? Luego, pues, se produjo el reparto de Guainarima, en la cual empezó la repartija, pero Olenga quedó insatisfecha y por ese motivo ella se revela en la Guerra de los Insatisfechos. ¿Ya? Batalla de Pucará, Hernández Girón, líder de los insatisfechos, queda derrotado. Y para terminar, ¿cuál fue la consecuencia de estas guerras? Reafirmación del poder de la corona. La corona reafirmó su poder en el Perú. Muchachos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Qué les parece la guerra entre españoles? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. ¿Fácil o difícil? Ya en esta semana ya van a tener esta clase, ¿no? O algunos han tenido esta clase ya. ¿Algunos han tenido esta clase? Sí. Ángel levantó la mano, creo. Se equivoca. ¿No? Todavía, ya en esta semana les toca, pues, ¿no? Esta es la clase esta semana. ¿Ya? Bien, muchachos. Ahora sí me despido. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Nos reencontramos la próxima semana. Si tienen alguna duda, apúntenla y luego la traen acá, ya saben, me la hacen saber. ¿Ya? La próxima semana creo que les toca ¿qué viene después? Reformas borbónicas, ¿no? Uy, ese tema, por favor, yo les recomiendo algo. Póngale punche en Virreinato, Toledo, díganle a su profesor, ¿ya? Olenga, tú que me estás escuchando, ¿eh? Dile a tu profesor que por favor se enfoque en el virrey Toledo, que te cuente todo sobre el virrey Toledo, ¿ya? Chicos, a todos, ¿ah? Virrey Toledo es fija de fijas. Díganlas, exíjanle a su profesor de historia que les enseñe todo sobre el Virrey Toledo. Es el más importante, él viene todos los exámenes de admisión todos los años, Virrey Toledo. Y la próxima semana, reformas borbónicas. Esa es fija admisión. Recuerda que los temas que más vienen en admisión son reformas borbónicas, Virrey Toledo, gobierno de Fujimori, Velasco y Incas, ¿ya? Así que ya saben, ¿ah? Y Prosperidad Falaz, Ramón Castilla, ¿no? Ya chicos, ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Ah, un ratito. No se vayan. Mi evidencia, si no, no me pagan. Esperen, un ratito, si no me van a pagar. Güey. No se vayan. No se vayan, cabrón, si no me pagan, muchachos. Evidencias. Ya está, y ahora sí. Ahora sí, cuídense mucho. Chao, chicos, Gracias, cuídense mucho. profe. Hasta luego.